Caimbras. ¿Por exceso de qué? De calcio, uno es así, ¿sí? Exceso de sodio, también. Exceso de potasio, sí, porque puede una sobrecarga de trabajo. El músculo puede entrar en tetanismo por sobrecarga de trabajo. Entonces al comienzo el cuerpo lógicamente va a querer tratar de compensar esa falta de oxígeno sobrecargando la actividad de quién? De los pulmones y del corazón. Pero a la larga, ¿quién va a ganar? La ausencia de oxígeno. ¿Por qué me está faltando? El hierro. ¿Y el hierro sintetiza el cuerpo? No. Por eso nuestro cuerpo recicla el hierro. ¿Dónde el hierro es reciclado? En el vaso. ¿Sí? ¿Se entendió la importancia del hierro? ¿Justifiqué o no justifiqué? ¿Están entendiendo lo que es el hierro? El hierro es fundamental, así como el calcio. ¿Cuál es la principal función del calcio? La principal función del calcio es la contracción muscular del músculo estriado esquelético, profesor. Porque si no tengo el calcio, no tengo la activación de los puentes activos y el sarcómero no funciona. No es así. ¿Es o no es así? Correcto. ¿Están entendiendo lo que está pasando? O sea, vamos pasito. Yo le tengo aquí a una célula. ¿Cómo se llama esa célula? ¿Cuál es la característica de esa célula? Nucleada. En vez de núcleo, ¿qué tiene? ¿Y qué hay dentro de la hemoglobina? Oxígeno si es una sangre. ¿Y si es una sangre venosa, qué va a tener? Entonces el día de mañana yo puedo saber si esa sangre es arterial o venosa, independiente de su presión, o no puedo saber. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿El contenido de quién? De la hemoglobina. Recuérdense, ¿qué le dije? El dióxido de carbono en la expiración. Yo hago esto, mira. ¿Qué inspiré? ¿Qué inspiro yo? Oxígeno. ¿Y qué expiro? El porcentaje de eliminación del dióxido de carbono durante la expiración. ¿Cuánto es su promedio? ¿Cuánto por ciento de dióxido de carbono elimino? Muy bien, 5%. ¿Y el 95% dónde queda? Dentro del organismo, ¿no es así? Sí, dentro del organismo. Entonces, si la persona está en reposo, ¿dónde va a tener una mayor cantidad de sangre? ¿En el sistema venoso o en el sistema arterial? Si la persona está en reposo. ¿Cuál es el reservorio natural de la sangre? ¿El sistema venoso o el sistema arterial? ¿Cuál es? Dale, gente. Sin miedo. Alternativa A, arterial. Alternativa B, venoso. ¿Cuál de los dos es el reservorio natural de la sangre? El venoso. Cuando el cuerpo está en reposo, donde hay mayor cantidad de sangre, el venoso. ¿Le expliqué o no le expliqué que la última cosa que recibe la sangre es el oxígeno? ¿Yo le expliqué eso, sí o no? ¿Qué se le carga? ¿Se le carga nutrientes? Sí, profesor. ¿Se le carga agua? Sí. ¿Ese proceso es lento? Es lento. ¿Cómo se llama ese proceso? Digestión. Ahora estoy aplicando ese conocimiento del por qué yo tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando la persona está en reposo, ¿dónde hay la mayor cantidad de sangre? ¿El sistema arterial o el sistema venoso? Pero ese sistema venoso, lo único que le falta, ¿qué es? ¿Qué le está faltando para ser completo el sistema venoso? Oxígeno. ¿Ya tiene nutrientes? Ya, profesor, ya tiene nutrientes. ¿O no es así? Siempre el por qué yo tengo que saber. ¿Sí? Entonces, el reservorio natural de la sangre, ¿quién es? El sistema venoso. Si mi cuerpo está, ya claro, dejo bien claro, si mi cuerpo está en reposo, ¿el cuerpo de usted está o no está en reposo? ¿Dónde hay más sangre? ¿El sistema arterial o el sistema venoso? Correcto, entonces mi sangre tiene más oxígeno o dióxido de carbono cuando mi cuerpo está en reposo. Correcto, ¿cómo se llama ese? Potencial hidrógeno. ¿Qué tipo de potencial hidrógeno? Respiratorio, porque está el otro, el metabólico. El metabólico se da a los cambios hormonales, ¿o no es así? ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Cómo se me entiende entonces? ¿Qué pasa con una persona con anemia? Cambia la pregunta, ¿una persona con sobrepeso puede ser anémica? ¿Sí o no? ¿Por qué? Siempre ¿por qué? ¿Por qué? Dale. ¿Por qué una persona con sobrepeso puede ser anémica? Porque mucha gente dice, ¿qué fulana va a ser anémica si 200 kilos tiene? ¿Qué? Ese doctor está loco. Dice que fulana a 7 horas está anémica. Ese doctor no está bien de la cabeza. ¿Están a favor o están en contra? Porque está comenzando ya. No, estamos hablando de anemia. Sí, mas não, eu tô falando que tá gordo, né? Yo sé, no, yo te estoy diciendo, ¿por qué esa persona está con anemia?
teniendo sobrepeso. La anemia porque não está comendo ferro. No, ¿qué es la anemia? A diminuição da hemoglobina acompanhada ou não da alteração do hematocrito. No, anemia es la disminución de la masa eritrocitaria. ¿Quién está disminuido? Los eritrocitos. Não está produzindo. No se produce. ¿Qué acaba de explicar? ¿Nuestro cuerpo produce hierro? Não, ¿Quién es? ¿Dónde se reabsorbe? tem que comer. Correcto, por el hierro no se reabsorbe o no se reabsorbe. El hierro es algo reciclado. ¿Quién recicla el hierro? El vaso. Existe el proceso de reciclado normal. Nuestro cuerpo no sintetiza y es muy difícil. Entonces, ¿qué hace? Recicla la mayor cantidad de hierro. ¿Dónde viene? Del reciclado. ¿Del reciclado de quién? De los eritrocitos. ¿Por qué? Porque el promedio de vida útil de los eritrocitos, ¿cuánto es? 120 días. ¿Están entendiendo? Si no tienen, pueden preguntar, yo te voy a explicar. Yo quiero que salga, como siempre le digo, mi clase ahora se aprende. Este es el momento de aprender. Uno viene a jugar acá. Yo no vengo a jugar acá, yo vengo a dar clase. Tienen que aprender. El que quiere, el que no quiere, no sé qué voy a hacer. Ya no puedo más obligarle a pensar a entender la clase. Pero se entiende lo que digo. Vamos por partes. ¿Se recicla o no se recicla el hierro? ¿Quién recicla el hierro? El vaso. ¿Y por qué el hierro es reciclado? Porque no se produce. Y el tiempo de vida útil de los eritrocitos es un tiempo ¿cuánto es el promedio? Quiere decir que dentro de 120 días que voy a tener de nuevo. Nuevo pero para que tenga eritrocitos, ¿a quién le tengo que tener? Más hierro. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces una persona con sobrepeso puede ser anémica. Sí, porque la anemia se refiere a la cantidad de quién? De la masa de quién? De los eritrocitos, no tienen nada que ver con lípidos. ¿Se entendió o no se entendió? Ahora, esa disminución hay varios factores, hay varios motivos por el cual puede estar. No necesariamente puede estar disminuido en número, pero puede estar disminuido en función. ¿Por qué? Porque perdió la forma. No hay una anemia que se llama anemia falciforme. ¿Por qué se llama falciforme? ¿Por qué pasó con el formato normal de mi hemoglobina? Correcto, se cambió ¿quién? La forma. Si se cambia la forma, ¿qué cambia? Su función. Entonces tengo la cantidad normal, pero es funcional. Entonces, sentido común. ¿Qué va a sentir una persona anémica? ¿Qué va a sentir una persona anémica? No va a sentir nada, va a ser agua más vida. ¿Qué va a sentir una persona anémica? ¿Cuáles son los síntomas que va a tener? Cansancio, pues. Hay algo fundamental, algo va a sentir. Eso le puedo asegurar que va a sentir. ¿Qué va a tener? Cefalea incesante. Yo le voy a dar cualquier ibuprofeno, cualquier ketorolac, le voy a dar cualquier AINES y no pasa dolor de cabeza. ¿Por qué no le pasa dolor de cabeza? Porque no le está llegando de forma correcta a la cabeza. El oxígeno. Pero el oxígeno no le está llegando bien porque tiene un problema respiratorio. Por eso no le está llegando bien el oxígeno. Tiene un problema circulatorio, entonces su corazón no está trabajando bien. ¿Por qué no le está yendo bien el oxígeno a la cabeza? Porque el transporte está alterado. ¿Dónde tiene que estar el oxígeno, gente? ¿Dentro de quién? De la hemoglobina. ¿O está ahí o no está? De ahí donde tiene que irse, a su lugar. ¿Dónde es su lugar? Dentro de la célula. ¿Sí? Entonces vamos a ver si me entienden. Una persona anémica va a tener dolor de cabeza, cefalea de forma continua, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Puede tener o no puede tener dolor de cabeza? ¿Y por qué ese dolor de cabeza? ¿Y por qué no está llegando? ¿Tiene problemas respiratorios? Su pulmón no está bien. No, en este caso específico, su pulmón está bien o está mal. Está bien su pulmón. ¿Tiene problemas pulmonares? No, no tiene problemas pulmonares. ¿Tiene problemas circulatorios? No, no tiene problemas circulatorios. ¿Y por qué le está doliendo su cabeza entonces? Porque ¿dónde está el problema? En el transporte. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transportar el oxígeno. ¿El oxígeno dónde tiene que estar? ¿Dentro de quién?
de la hemoglobina, uno tiene que estar dentro de la hemoglobina. Ahí. De ahí al salir, ¿dónde tiene que irse? A su lugar. ¿Dónde es su lugar? La célula. ¿Están entendiendo otra vez? Entonces vamos a ver, no existe entonces una organización dentro de mi sistema. El oxígeno está donde quiere, hace lo que quiere, llega a la hora que quiere, o a los sistemas organizados. ¿Por qué organizado? Y sí, pero ¿por qué organizado? Para que haya ¿qué? Un correcto funcionamiento de quién? Del organismo. ¿Se entendió? Vamos a ver si me entienden. ¿Qué es el eritrocito? El eritrocito es una célula nomás, no es una célula. Una célula nomás es. Y dentro de esa célula, ¿a quién le tengo? A la hemoglobina. Entonces, ¿qué es? ¿Es una sustancia grande? No, un pedacito. Pero tiene su función. Tiene su función. Algo que yo predeterminé o algo ya está predeterminado. Si no hay orden, ¿qué hay? Caos. Si hay caos, ¿qué es? Patología. Todo viene de dónde entonces? El orden. Si no tengo orden, ¿cómo voy a hacer? ¿Se entendió? O sea, atiendan bien para que vean más cómo el tema no soy yo. ¿Dónde está el problema? El problema está en quién. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo se llama esta estructura? Yo no tengo hemoglobina. ¿Quedó claro? ¿La hemoglobina dónde está? Entonces algo enorme, algo grande. O algo chiquitito. Pero tiene su función. Tiene su función. ¿Cuál es la función? ¿Qué tiene que tener? Oxígeno o dióxido de carbono. Ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. ¿Quedó claro otra vez? ¿Qué es más importante? ¿Comer, tomar agua o respirar? El oxígeno es fundamental para la vida. Es importante. Pero no tiene su lugar. No tiene su hora. No tiene su función. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es orden entonces? ¿Quedó claro? Porque si no tengo esto, ¿qué pasa con mi cuerpo? Así como le digo siempre. Yo estoy sano, pero mis alveolos, desastre, pero son alveolos, porque estoy sano. ¿Se puede decir eso? ¿Se entendió entonces? Entonces yo tengo que tener que cada componente tiene su debido lugar, su debida función. Si sale de ahí, ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿Está normal o está enfermo? Entonces, ¿dónde comienza la enfermedad? En el desequilibrio. ¿O no también? Yo sé que la célula, pero ahora estamos hablando un poquito más grande ya. Nuestra cabecilla está más grande o no está más grande. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos hablando en el equilibrio. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Entonces, y el resto de las células son que parte del mecanismo de defensa. ¿Sí? Cada uno tiene que, uno es para la alergia, otro es para los parásitos, otro es para los microorganismos, pero los glóbulos blancos tienen una clasificación otra vez. Y ese sentido común, ¿por qué tiene esa clasificación y esos nombres diferentes? ¿Por qué tienen nombres diferentes los glóbulos blancos? Eosinófilos, basófilos, granulócitos. Funções diferentes. ¡Qué calidad! Entonces lo están entendiendo. ¿Viste? ¿Están entendiendo? Entonces es importante saber eso. ¿Por qué? Porque el día de mañana hay una materia que se llama inmunología. ¿Y de qué habla inmunología? Antígenos, anticuerpos. Y no va a hablar de las células, los glóbulos blancos. No le va a explicar, este es un basófilo, este es un neutrófilo, este es un eosinófilo. No, le va a decir, yo tengo una célula natural killer. Y la natural killer es el sistema de defensa primario. Y todo tengo que tener ese conocimiento básico. Una vez le digo, histología solamente para el primer año. O tengo que saber de por vida. Ahí está, pues, como siempre digo, ya escuché, rapa 6 histología, nunca más movesa de materia. ¿Hay o no hay esa mentalidad? Anatomía necesitamos o no necesitamos. Básicamente un repaso de lo que estamos dando. ¿Se entendió la clase de hoy? Entonces hablamos de que mi clase es presión, hablamos de presión arterial. ¿Se entendió la presión arterial? ¿Se entendió los componentes de la sangre? ¿Se entendió la función del hierro? La misma cosa, yo ya expliqué o no expliqué ya la función de los lípidos. ¿Le expliqué o usted le expliqué ya la función de los lípidos? ¿Sí o no? La misma cosa, ¿qué pasa si mi lípido está aumentado en el plano?
¿Qué pasa si tengo el lípido aumentado? Recuérdense que es conocido como que triglicéridos, colesterol o no así. Está el perfil lipídico, ¿sí? ¿Qué pasa con la sangre si mi perfil lipídico está aumentado? ¿Qué pasa con la sangre, gente? ¿No le pasa nada? ¿No hay un cambio ahí? Sí, ¿Qué le pasa a la sangre? hay dificultad. ¿Cómo se va a quedar la sangre? Más viscosa, no va a quedar más viscosa. Sí, Si queda más viscosa, ¿qué se va a quedar más dificultosa? Más dificultosa. La oxigenación de quién? Más una vez. El paciente no va a tener dolor de cabeza. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no le está llegando bien por esta vez el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Los eritrocitos? ¿Cuál es el problema? El aumento de la viscosidad de quién? De la sangre. ¿Por qué hay aumento de la viscosidad? Porque los lípidos están en niveles elevados, aumentados. Al aumentar la viscosidad de la sangre, la fluidez, ¿queda más fluido o menos fluido la circulación de la sangre? Si llega menos fluido, va a llegar más o menos oxígeno en la cabeza. Si llega menos oxígeno en la cabeza, va a tener dolor de cabeza. Entonces, entendido, el dolor de cabeza, la cefalea, algo simple, algo complejo que tengo que llegar a una solución. Porque ¿qué hace un médico, sin desmerecer? ¿Qué hace un médico media boca? Un médico media boca hace que tratamiento sintomático. ¿Qué es un tratamiento sintomático? Yo veo que el paciente tiene caries y ¿qué le doy? Le doy un calmante, le va a pasar el dolor. Le va a pasar el dolor. Pero cuando pasa el efecto del calmante, ¿qué va a pasar con ese dolor? ¿Va a doler o no va a doler? ¿Y qué le voy a dar otro medicamento? Excelente como médico. 10 puntos. Pues yo tengo que entender el origen de la patología. Pero ¿cómo voy a hacer para entender el origen de la patología? ¿Qué tengo que hacer para entender el origen de la patología? ¿A quién le tengo que conocer? Correcto, le conocerle al cuerpo humano. El cuerpo humano es único. No estudien por patologías. Eso es lo que se quiere hacer. No estudien por patologías. ¿A quién le tengo que conocer? Las funciones de cada célula. Y les puedo asegurar que los eritrocitos acá, Japón, en China, tienen la misma función. Todos los eritrocitos del ser humano que tienen ese nucleado, que tienen la hemoglobina, y en dos momentos voy a tener oxígeno, voy a tener dióxido de carbono. La ausencia de la masa eritrocitaria, ¿cómo se llama? Anemia. ¿Una persona con sobrepeso puede tener anemia? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Porque ¿qué anemia? Disminución de masa eritrocitaria. ¿Qué es de masa eritrocitaria? La cantidad de células eritrocitarias están disminuidas. ¿Y qué pasa si está disminuida? Falta la oxigenación. ¿Puede verse su forma? Pueden verse su forma. ¿Qué tipo de anemia se hace? Falciforme. Y así es la clasificación de la anemia. Pero no se preocupen que eso va a ser. Sí. Y se va a ver otra vez. Pero lo fundamental es entender la forma normal. Si yo no entiendo la forma normal, ¿cómo voy a detectar una patología? ¿Cómo llegar a entender? Porque fíjense, perfil lipídico elevado y anemia son cosas iguales o son cosas distintas. Pero los dos no te dan dolor de cabeza por 5 días. Dolor de cabeza. Y generalmente viene el paciente un sábado a las 3 de la mañana. Se le ocurre golpear mi bota de guardia a las 3, 3 y media. Ese es el horario del paciente. Y se toca un dolor de cabeza. Y le pregunta, ¿hace cuántos días? Pues son 5 días que toco dolor de cabeza. Ahí yo calculo, mira, por un sábado a las 3 de la mañana viene por el dolor de cabeza. ¿Y hace cuántos días está? 5 días. ¿Yo le tengo que atender mal? No, me funciona. Para eso estoy ahí. Pero voy así, mas tinha que vir justo agora, tem que ver agora 3 horas da manhã me acordar, não posso nem dormir por causa de você. Pô, excelente médico ia ser entonces yo. Tengo que desempeñar mi rol de médico, mi rol, mi función es atenderle a ese paciente, para eso se me está pagando, no es así. ¿Verdad? El famoso faz por merecer. El alumno que no estudia va a tener buena nota. En mi caso no va a tener buena nota porque yo no dejo que copie. Eso lo puedo asegurar. Faz por merecer. ¿Se entendió? Sí. Entonces, vamos a ver, ¿los lípidos solo son malos o tiene algo de bueno los lípidos? ¿Cuál es lo bueno que tiene el lípido? ¿Tiene cosas buenas? ¿Cuál es la cosa buena del lípido? Correcto. ¿De qué está conformada? Yo no tengo que tener una nueva célula.
En el caso de los eritrocitos que estamos usando, cada 120 días que tengo que tener células nuevicas. Y las células están formadas primeramente, ¿qué tienen que tener? Membrana o mosaico fluido. ¿Y el mosaico fluido está formado de qué? De fosfolípidos. ¿Qué son los lípidos? Gordura. Entonces vuelvo a preguntar, ¿los lípidos son buenos o son solamente malos? Es importante o no importante tener el lípido. Porque si no tengo lípido, ¿qué no voy a tener? Células nuevas, ¿o no es así? ¿Y quién te enseña eso? Eso te enseña en el primer año. No dieron mitología, no dieron biología. Yo estoy aplicando ese conocimiento. Si no tengo ese conocimiento, ¿cómo voy a estar en un tercer semestre? ¿Qué estoy haciendo en un tercer semestre? Si no tengo conocimiento básico. Correcto, pues es más profundo, estamos más hacia adelante. Ah, no, así. Vamos, yo sí, recuérdate, yo estoy conocimiento mínimo, no estoy, así es el conocimiento, yo acá no paso más para acá te van a ver. Y entiendes, no te vayas a preocupar, con certeza vamos a pagar, yo sé hacer eso. Nos vamos despacito. Entonces, despacito, ¿están entendiendo lo que está pasando? Entonces, ¿el lípido solamente es malo o es bueno? Porque si yo necesito células nuevas, ¿de quién necesito? Ahora sí, el exceso de lípido es bueno. Como ya le dije a usted, yo tengo triglicérido, viene mi paciente y me dice, yo tengo triglicérido, colesterol, ácido úrico. Yo le miro, yo también tengo. Doctor, ¿no está enfermo? ¿Qué hay que le digo? Que los valores están en rango. Vuelvo a decir otra vez, comienzo de clase, a mí me gusta comenzar por el comienzo. ¿Por dónde comienzo? Por la valoración del paciente. ¿Qué es la valoración del paciente? Colocarles números, porque la matemática es fría. Si su perfil lipídico está alterado, ese paciente es un paciente patológico. Si su perfil de eritrocito está alterado, es un paciente patológico. Entonces, ¿qué yo tengo que saber? Tengo que saber los valores de rango. Y eso no le voy a exigir, no le voy a decir el valor de rango todavía. Pero la vida le va a exigir. En un momento va a llegar un paciente que yo tengo que saber cuánto es su valor de rango de lípidos, cuánto es su valor de rango de su perfil lipídico, si ese perfil lípido está normal, está elevado, está disminuido. Eso yo tengo que saber. Porque el día de mañana, ¿quién le va a medicar a ese paciente? Porque, ¿qué le digo? ¿Cuál es el síntoma cardinal de una anemia? Dolor de cabeza. ¿Cuál es el síntoma cardinal de una cefalea de 5 días de duración? Aumento del perfil lipídico. ¿Cómo de llegar a esa conclusión? Ahí sí, ahí me debo pedir un examen diagnóstico complementario. Entonces, en este caso, tengo que pedir que el hemograma completo, y que ahí me va a mostrar la cantidad de eritrocitos, y le tengo que pedirle aquí el perfil lipídico. En este caso, sí, para llegar a A o B. Descarto, no. El paciente está bien en su perfil lipídico, pero que está alterado. La cantidad de ¿qué? De eritrocitos. Entonces, ¿qué tipo de paciente es? Ah, este paciente anémico. Y así tiene que pensar el médico. El médico tiene que llegar a una conclusión del por qué ese dolor de cabeza. ¿Y qué hacen actualmente los médicos? Infelizmente, ¿qué le hacen? Tratamiento sintomático. Ni le tocan al paciente, le puedo asegurar. Hay especialistas que no le tocan al paciente, ¿cómo va a quedar? Y como le digo otra vez, ese queda a criterio de ustedes. Ustedes van a elegir el tipo de médico que quieren ser. Como le digo, hay fármacos o hay industrias farmacológicas o laboratorios que te dan 30% de la ganancia. Un remedio que sale 5 reales, yo le vendo a 150 por el paciente porque yo le receté. Esa receta me da un retorno de ¿qué? De 30%. Si yo receto por un valor de 5.000 reales, ¿cuánto es mi retorno? 1.500 reales. Pero cada vez se queda libre. Eso no le puedo decir si está bien o está mal. Si está bien o está mal, ustedes van a elegir. Por eso hay médicos que tienen Ferrari y hay médicos que andan de Fuquita, de Fiat 1. Cada uno con lo que quiere. Y no está mal. No sé, yo no estoy jugando. Pero que yo nomás que vean que hay formas y formas y formas. De la misma cosa, hay forma y forma de ser alumno. Ustedes van a elegir alumnos verdaderos, alumnos falsos o alumnos flotantes. Que acá lo ustedes. No puedo hacer nada de eso. Yo hasta le puedo orientar, pero hasta cierto punto. Y más una vez, yo necesito disciplina
¿Por qué me enseñó que tengo que tener disciplina? Que cada uno tiene que estar en su lugar. El organismo no es así. Cada uno en su lugar con su función. ¿Alguna duda de la clase de hoy? ¿Se entendió? Llamamos la lista y ya están los. Y recuérdense, todo lo que estoy desarrollando cae en la prueba de la semana que viene. Por eso vayan leyendo, viendo si tienen alguna duda, porque semana que viene es la primera parcial. ¿Quién es la presidenta o el presidente? No hay todavía formación. Espera un ratito, pero hay materia que te va a dar. El ciclo cardíaco, ¿me dice? El ciclo cardíaco. ¿Qué profesor dice eso? Não posso dar. Não posso, não vou matéria. Não se é. Sim. Coloca aí, coloca aí. Gente, queda más claro, el que se atrasa en el examen no rinde. Eso dejo bien claro entonces, ¿sí? 10 minutos y inicio del examen, el que se atrasa no rinde. Ya dejo bien claro eso. Y pueden reclamar a quien quieran. Aline, Andréia, Presente. Bianca, Presente. Doutor, o senhor permite falar? Bianca Pereira, Sí. Eu encontrei a resposta que vale 5 pontos. Karina, Acho que não sei se vai dar mesmo assim. Carla Sí, Renata, Se der a resposta Quarta-feira. tá aí. ¿Cuándo el valor? Carmen, Uma de 6 meses, ou seja, 2 ao mês, ao ano. Christian, E só há 99% deles Daniela. que não tem problema nenhum em fazer várias, a não ser que o Fernanda, se não for para checar, que o problema seja ¿Qué bibliografía? que gasta dinheiro. Josiane, Mas essa daqui é a única, 99% eles pode fazer à vontade. Tá bom. Letícia, Não, 99. E uma matéria única, Levi. BIS, que só se deve fazer 2 ao ano, que é da Generality, Lucas, Valência, e até que eu botei Luciana. no repórter do que ele fala. Né? Em geral, se segue lá a recomendação de esperar de 6 a 12 meses, ou seja, 2 ao ano. Aqui, esse Núbia. pontos. Vale, mas amanhã eu vou fazer isso. Rita, Aqui, eu queria mostrar isso aqui, eu queria conversar Rosimar. com vocês, com a votação por um problema sério, e acabei de vir, o médico era de 10 horas, hoje é 26 do 8, o doutor ensina Verônica. 10 e chegou de 12, Vitória. então, mas isso não. Vitor, E aí ele pediu